Bien, continuamos con los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a finalizar esta unidad estudiando un método muy práctico que se llama método de sustitución o también llamado método de ecuaciones homogéneas. Para eso vamos a explicar primero cuándo una función es homogénea. ¿Qué significa que una función es homogénea? Cuando una función cumple la propiedad de que f de tx, ti es igual a t elevado a la alfa por f de xy, se dice que la función es homogénea. Es decir, tengo una función de dos variables, yo a las variables le agrego un escalar t, y al sacar la cuenta, yo puedo extraer factor común. Puede ser t a la 1, t a la 5 cuartos, pero cuando yo extraiga el parámetro factor común, me va a retornar la función original. Vamos a verlo con un ejemplo, antes de estudiar el método como tal. La función f de xy, x a la 3 más y a la 3 es homogénea. Vamos a probarlo. Es decir, si a la función f de xy, en lugar de xy le agregamos un parámetro a cada componente, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace esta ley de composición? A la x la eleva a la 3 y a la y la eleva a la 3. Entonces, a t por x lo vamos a elevar a la 3, a t por y lo vamos a elevar a la 3 y las vamos a sumar. Luego, por las leyes de las potencias, yo puedo separar este producto como t a la 3 por x a la 3. Y aquí t a la 3 como y a la 3, ¿cierto? Ahora puedo extraer factor común t a la 3. Y aquí tendría dentro x a la 3 más y a la 3. Y fíjense que esto representa nuevamente la función f de xy. Por lo tanto, f es homogénea. Ahora, ¿dónde está el anclaje de la función homogénea con una ecuación diferencial? En la siguiente definición. Una ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual 0 es homogénea si y solo si m y n son funciones homogéneas. O sea, fíjense que ya estamos familiarizados con esta expresión. Cuando vimos en la sección 4.3 el método de ecuaciones exactas, entonces puede ser que tú digas, oye, yo creo que esta es una ecuación exacta, y resulta que cuando calcules la derivada de m con respecto a y, no coincida con la derivada de n con respecto a x. Entonces quiere decir que bajo la mirada de las ecuaciones exactas no lo puedes resolver. Entonces ya tenemos aquí una segunda alternativa. Puede ser que la ecuación sea homogénea, ¿verdad? ¿Qué significa que sea homogénea? Que tanto m como n deben cumplir lo que acabamos de ver en la definición 451. Quiere decir que este método que voy a describir a continuación es exclusivo para ecuaciones homogéneas. ¿Cómo es el método? Fíjense. El método es muy versátil porque ya aquí estamos en la suposición de que no encontramos pues, una alternativa de solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar que m y n son homogéneas. Luego, vamos a hacer un cambio de variable. Porque el método lo que busca es que si yo no puedo resolver con las variables x y la variable y, tratar de cambiar una a partir de una tercera variable. Es decir, a la variable y yo la puedo cambiar por una nueva variable u multiplicada por x. O también puede ser que yo quiera cambiar x. X la cambio por b por y. O sea, tú puedes tomar la decisión de que a quién suprimo. Ah, bueno, si voy a suprimir a y, entonces y la voy a cambiar por u por x. Si voy a suprimir x, a x la voy a cambiar. De hecho, tú puedes colocar a la misma variable u por y. Lo interesante es que tú vas a hacer un solo caso. Lo que pasa es que acá yo estoy describiendo las dos alternativas que tú puedas hacer. Lo cierto es que cuando tú logres sustituir, por ejemplo, vamos a hablar del primer caso, que tú cambies y igual a u por x, ¿qué le va a pasar a la ecuación? La ecuación, aquí esta x se va a conservar, pero donde aparezca esta y se va a cambiar por u por x. El diferencial de x va a seguir siendo el mismo. La n aquí va a ser el mismo x, la y va a ser u por x, pero ¿qué va a pasar con este diferencial de y si ya tú dejaste de trabajar con la variable y? Lo vas a ver en términos de su diferencial. Si y es igual a u por x, ¿quién será el diferencial de y? El diferencial de y va a estar definido por la derivada de este producto,
¿ok? Entonces tú podrías decir que es el primero sin derivar por la derivada del segundo, de ahí saldría u por diferencial de x, más la derivada del primero por el segundo sin derivar, de ahí sería x por la derivada de u. Tú lo puedes plantear así cuando veíamos la derivada del producto en las técnicas de derivación. Tú puedes decir, bueno, la derivada del primero por el segundo sin derivar te va a generar primero este término, más el primero sin derivar por la derivada del segundo te va a dar el segundo. Es decir, vas a obtener el contrario a esta suma. Pero por ser una suma no importa, el orden de los términos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con la ecuación? Donde aparezca i, ahora lo vas a cambiar por u por x. Y donde aparezca diferencial de i, lo vas a cambiar por toda esta expresión. O sea, que ella se va a ver así. ¿Viste? X, u por x, diferencial de x, nx, u por x, y el diferencial de i va a cambiar por esto. Hace ciertas operaciones, como m y n son homogéneas, tú vas a poder extraer esta x, porque esta x va a jugar el papel del parámetro. Entonces esto va a ser un m de 1 por u, igual lo va a pasar en n, ¿ok? Entonces cuando tú distribuyas, van a haber unos términos que se van a cancelar, y vas a llegar a la larga a una ecuación diferencial que admita separación de variables. O sea, este método de ecuaciones homogéneas lo que busca es generar las condiciones para convertir la ecuación homogénea en una ecuación por separación de variables. Vamos a resolver un ejercicio. Veamos, dada la siguiente ecuación, primero que todo, vamos a identificar quién es m y quién es n. Una vez que tenemos identificado quién es m y n, vamos a verificar que ellas sean homogéneas. Es decir, a m, por ejemplo, que es de x y, le agregamos el parámetro t. Aplicamos lo que dice la función, ¿verdad? Aplicamos propiedades de las potencias, extraemos factor común y efectivamente verificamos que es t al cuadrado por m de x y. O sea que ella es homogénea. Lo mismo vamos a hacer con n. Debemos verificar que ambas sean homogéneas. ¿Lo ven? Una vez que verificamos que ambas son homogéneas, yo tomo la decisión si voy a sustituir a y o voy a sustituir a x. Para ser coherentes con la teoría, vamos a sustituir y. Es decir, y igual a u por x. Entonces tenemos que ver quién es el diferencial de y. Será u por diferencial de x más x por diferencial de u. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la ecuación inicial, las x las dejamos tal cual. Pero las y, cada vez que aparezca la y, lo voy a cambiar por u por x. Y el diferencial de y lo voy a cambiar por esta expresión. ¿Lo ven? Aquí este diferencial de y. Es decir, va a ocurrir esto. Fíjate. X cuadrado más y al cuadrado. Entonces esta base va a ser u por x al cuadrado. Diferencial de x, diferencial de x. Ahora, x al cuadrado menos x por y. Aquí donde está esta y, se va a cambiar por u por x. Entonces, x cuadrado menos x que multiplica u por x. Y donde iba diferencial de y, yo sustituyo la expresión del diferencial. Ahora, apliquen propiedad distributiva. Vamos a ver. Vamos a aplicar propiedad distributiva. Este por el primero, este por el segundo. Aquí es binomio por binomio. O sea, este por este, este por este, este por este y este por este. Generan todos los términos. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a observar. Vamos a ver, voy a hacer uso aquí de esta herramienta. Vamos a ponerlo así en rojo. Fíjense que menos u cuadrado x cuadrado diferencial de x y aquí está el opuesto. O sea que este de acá yo lo voy a cancelar con este de acá. ¿Lo ven? Ahora, fíjense además que aquí me van a quedar dos términos con diferencial de x y dos términos con diferencial de u. O sea, este se va a asociar con este. Y este se va a asociar con este otro. ¿Por qué? Porque ambos tienen diferenciales. Entonces, fíjate que si yo agrupo este con este y extraigo factor común, diferencial de x, ¿qué voy a obtener? Claro, aquí aprovecho también de extraer factor común x cuadrado. Entonces va a ser x cuadrado que multiplica a 1 más u.
Pero lo que sí en realidad es importante que extraemos diferencial de x. O sea, es una expresión diferencial de x. Y en el otro también ocurre lo mismo. Extraigo diferencial de u. Bueno, y por la forma que tiene este ejercicio en particular, vamos de una vez a extraer factor común x a la 3. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor en primeras de cambio no te das cuenta que se extrae factor común x cuadrado y x a la 3. Lo que nos está interesando prioritariamente son los diferenciales. ¿Por qué? Porque ya esta nueva que obtenemos acá va a ser una ecuación que va a admitir separación de variables. Eso te lo garantiza el trabajar con las ecuaciones homogéneas. Entonces este término vamos a pasarlo hacia el otro lado. Fíjate que aquí es positivo, pasa a negativo, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer separación de variables, porque como aquí tengo diferencial de u, este 1 más u lo paso a dividir para acá. Y este x a la 3 lo paso a dividir para acá. ¿Lo ven? El x a la 3 me lo traje con todo y signo. Entonces, cuando nosotros integremos en ambos lados, ¿qué va a ocurrir? El miembro izquierdo es un logaritmo, pero en el miembro derecho se hace por sustitución. Entonces, aquí vamos a hacer otro cambio de variable, llamando w el denominador, ¿verdad? Diferencial de w es igual a diferencial de u. Luego, del cambio de variable estimamos quién es w menos 1, es decir, u, para sustituirlo aquí arriba. Entonces, 1 menos u es 2 menos w. De esa manera, la ecuación esta, en términos de u, se convierte en esta nueva ecuación en términos de w. ¿Ok? Aquí hay un detalle. Aquí es w. Discúlpenme, ya ahorita lo voy a corregir en la diapositiva. Aquí es w, porque es la nueva variable de la integral. Muy bien. Ahora, cuando llegamos al cálculo, fíjate que al separarla, aquí estoy teniendo un medio de 1 sobre b diferencial de w menos la integral de w. Ajá. ¿Qué voy a obtener acá? Ya hasta ahora tengo este resultado, pero fíjense que mis variables originales son x y u. En este caso, aplico las integrales en ambos lados, ¿verdad? Me regreso, ¿quién era w? W era 1 más u. Entonces me regreso en el cambio de variable. Fíjate que este 2 está pasando a ser exponente de este argumento, por eso este 2 de acá, y w lo cambio por 1 más u. Luego de esto, ¿qué hago? Despejo. ¿Por qué? Porque recuerden que u originalmente hicimos la sustitución igual a u por x. Entonces tengo que regresarme en el cambio de variable. Aquí despejo u, es decir que esta x pasa a dividir para acá. Sería u igual a i sobre x, quiere decir que ahora todo lo que sea u vuelve a ser i sobre x. ¿Lo ven? Y finalmente lo que hago es aplicar propiedad, porque ya esto es una solución. Pero ahora lo que vamos a hacer es llevarla a la mínima expresión. Despejo, ¿verdad? ¿Qué hice acá? Pasé este término para el otro lado positivo. Entonces agrupo los dos logaritmos y los convierto en un cociente. Acuérdate que el logaritmo de a más el logaritmo de b es el logaritmo de, en este caso sería de a por b. Pero entonces, haciendo unas propiedades aquí con los logaritmos, porque fíjate que esta expresión multiplicada por x, cuando yo desarrolle el cuadrado de arriba y el cuadrado de abajo, se cancela una x de arriba con una de las de abajo. Por eso queda así. ¿Lo ven? Y luego, finalmente, aplico exponencial en ambos lados. Aplicando exponencial, llegamos a esta expresión, y este exponencial de c será una constante. Por lo tanto, mi expresión final viene dada por esta solución. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hicimos acá, ¿qué podemos decir? Podemos decir que primero probamos que las ecuaciones son homogéneas, ¿verdad? Luego, nosotros decidimos qué cambio de variable vamos a hacer. Nosotros hemos podido hacer aquí x igual a b por i. Entonces, hubiésemos sustituido las x por b por i. Y hubiésemos, en lugar de sacar diferencial de i, sacábamos diferencial de x. ¿Lo ven? Pero una vez que hacemos la sustitución, acá simplificábamos, agrupábamos y hacíamos separación de variables. Ya de aquí en adelante depende de la otra base matemática de integración. ¿Lo ven? O sea que con esto finalizamos el contenido para la unidad 4 y ya lo que queda es ejercitar.